Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga, drama y romance, el mundo de las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela turca, sino aquellas que te van a atrapar desde el primer capítulo, aquellas que te van a robar el sueño y te van a dejar con ganas de más. Sí, hoy les traigo una selección de telenovelas turcas en español que son, en mi humilde opinión, imperdibles. Antes de que empecemos a desentrañar esta lista llena de emociones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Significa muchísimo para mí su apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con estas joyas turcas. La primera telenovela que quiero recomendarles es Amor Eterno, o Kara Sevda en su idioma original. Esta es una historia de amor trágica, de esas que te hacen llorar a mares pero que al mismo tiempo, te mantienen enganchado de principio a fin. La trama gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Pero como suele suceder en las telenovelas, su amor se ve amenazado por fuerzas externas, por familias poderosas y por decisiones difíciles. La química entre los protagonistas es palpable, la banda sonora es hermosa y la fotografía es impecable. Prepárense para un torbellino de emociones, porque Amor Eterno les va a llegar al corazón. No se las pueden perder. Además está doblada al español, así que no tendrán ningún problema para seguir la historia. Ahora bien, profundicemos un poco más en lo que hace a Amor Eterno una verdadera joya dentro del género de las telenovelas turcas. No es solo la trama trágica, que por supuesto es un factor clave, sino también la construcción de los personajes. Kemal, interpretado magistralmente, es el arquetipo del hombre íntegro, luchador y leal, que a pesar de las adversidades nunca renuncia a sus principios ni a su amor por Nihan. Nihan, por otro lado, es una mujer atrapada en las circunstancias, que se ve obligada a tomar decisiones dolorosas para proteger a su familia. Su sufrimiento es palpable y su amor por Kemal es un faro en medio de la oscuridad. Pero la riqueza de Amor Eterno no se limita a los protagonistas. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados y aportan matices a la historia. Emir Kozkolu, el antagonista principal, es un villano complejo y carismático, que no se limita a ser malvado por serlo. Su obsesión por Nihan y su necesidad de controlarlo todo lo convierten en un personaje fascinante y, en cierto modo, comprensible. Su madre, la señora Muigan, es otra figura importante en la trama, una mujer poderosa y manipuladora que está dispuesta a todo para proteger a su hijo. Otro aspecto destacable de Amor Eterno es la ambientación. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles laberínticas, sus vistas impresionantes del Bósforo y sus lujosas mansiones. La fotografía de la telenovela es impecable, con planos cuidadosamente elaborados que resaltan la belleza de la ciudad y la intensidad de las emociones. La banda sonora, como ya mencioné, es hermosa y acompaña a la perfección cada momento de la trama. Amor Eterno es una telenovela que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de ambición, de poder, de traición y de sacrificio. Es una telenovela que te hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor y sobre la importancia de luchar por lo que uno cree. Si buscas una telenovela que te haga sentir, que te haga llorar y que te deje pensando durante días, Amor Eterno es la elección perfecta. La siguiente en mi lista es Erkenci-Kuş, que se traduce como pájaro madrugador. Si después de tanto drama y tragedia necesitan algo más ligero, más divertido y con una buena dosis de romance, esta es la telenovela perfecta para ustedes. Sanem, nuestra protagonista, es una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación empieza con el pie izquierdo, con malentendidos y situaciones cómicas, pero poco a poco, el amor empieza a florecer entre ellos. Erkenci-Kuş es una telenovela fresca, llena de paisajes increíbles y con una pareja protagonista que tiene una química explosiva. Es ideal para verla en esos días en los que solo quieres relajarte y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida. Erkenci-Kuş destaca por su ligereza y humor. Sanem, interpretada con encanto y frescura, es una bocanada de aire fresco.
Su espontaneidad y su torpeza la hacen adorable, y su sueño de convertirse en escritora la convierte en un personaje con el que muchas personas pueden identificarse. Khan, por su parte, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero con un lado tierno y vulnerable que lo hace aún más atractivo. La química entre los protagonistas es innegable. Desde el primer momento se puede sentir la tensión y la atracción entre Sanem y Khan, y su relación evoluciona de manera natural y creíble. Las situaciones cómicas en las que se ven envueltos son hilarantes, pero también ayudan a construir su relación y a mostrar sus personalidades. Pero Erkenzicus no es solo romance y comedia. La telenovela también aborda temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la libertad de elegir tu propio camino y la importancia de la familia y la amistad. La ambientación de la telenovela es otro punto fuerte. Los paisajes de Estambul y sus alrededores son impresionantes, y la agencia de publicidad donde trabajan los protagonistas es un lugar lleno de color y creatividad. La música de la telenovela es alegre y pegadiza, y contribuye a crear una atmósfera positiva y optimista. Erkenzicus es una telenovela ideal para ver en familia o con amigos. Es una historia de amor bonita y entretenida que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Si buscas una telenovela que te levante el ánimo y te haga sentir bien, Erkenzicus es la elección perfecta. Ahora subimos un poco el nivel de intensidad con Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta telenovela es una mezcla perfecta de romance, acción y suspense. Asl, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Obligada a casarse con él para salvar una vida, Al se ve atrapada en un mundo oscuro y peligroso. A medida que pasa el tiempo y a pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Amor en blanco y negro es una telenovela con una trama intrigante, personajes complejos y escenas de acción emocionantes. Si les gustan las historias de amor prohibido y los thrillers con toques románticos, esta es definitivamente para ustedes. Prepárense para morderse las uñas porque el suspense está garantizado. La premisa de Amor en blanco y negro es intrigante desde el principio. La doctora Asl, con su idealismo y su vocación de servicio, representa la luz en medio de la oscuridad. Ferhat, por otro lado, es un personaje atormentado por su pasado, que se ha refugiado en la violencia y la frialdad. El choque entre estos dos mundos es inevitable, y la forma en que se desarrolla su relación es fascinante. La trama de Amor en blanco y negro está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión. La vida de Asl corre peligro constantemente y Ferhat se debate entre protegerla y seguir cumpliendo con su deber como sicario. La atracción entre ellos es innegable, pero su relación está marcada por la desconfianza y el peligro. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama. Namke Miran, el tío de Ferhat, es un personaje poderoso y corrupto que controla el mundo de Lampa. La relación entre Ferhat y Namke es compleja y está marcada por la lealtad y la traición. Amor en blanco y negro es una telenovela que te mantiene enganchado de principio a fin. Es una historia de amor prohibido, de redención y de lucha por la justicia. Si buscas una telenovela con una trama intrigante, personajes complejos y escenas de acción emocionantes, Amor en blanco y negro es la elección perfecta. Siguiendo con el suspense, no puedo dejar de recomendarles Yerde, que se conoce como Intriga en algunos países. Esta telenovela es un remake de la película The Departed de Martin Scorsese, y sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que se separan cuando eran niños. Años después, Sarp se convierte en policía y Umut se infiltra en la mafia. Ambos hermanos, sin saber la verdadera identidad del otro, se enfrentan en una guerra encubierta entre la policía y el crimen organizado. Yerde es una telenovela llena de giros inesperados, traiciones y momentos de alta tensión. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si les gustan las historias de policías y mafiosos, esta telenovela es un must-see. Eso sí, prepárense para no poder dormir hasta que la terminen. Yerde es una adaptación magistral de la película The Departed. La telenovela conserva la esencia de la historia original, pero la adapta a la cultura turca y añade nuevos elementos que la hacen aún más interesante. La trama de Yerde es compleja y está llena de giros inesperados. La historia de Sarp y Umut, dos hermanos separados por el destino, es conmovedora y te mantiene en vilo hasta el final. Las actuaciones en Yerde son excelentes. Aatay Ulusoy, quien interpreta a Sarp, y Aras Buluti Nemli,
quien interpreta a Umut, realizan un trabajo impecable. Sus interpretaciones son convincentes y te hacen sentir la angustia y la desesperación de sus personajes. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados y aportan matices a la historia. Celal Duman, el jefe de la mafia, es un villano carismático y despiadado que se convierte en el principal antagonista de Sarp y Umut. Yerde es una telenovela que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de acción, de suspense y de drama familiar. Si buscas una telenovela con una trama inteligente, personajes complejos y actuaciones excelentes, Yerde es la elección perfecta. Cambiando un poco de género pero sin perder la intensidad, quiero hablarles de Mutesim YZYL, conocida como El Sultán o Siglo Magnífico. Esta es una telenovela histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una figura clave en la corte otomana. El Sultán es una telenovela visualmente impresionante con vestuarios elaborados, escenarios majestuosos y una banda sonora épica. La historia está llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas épicas. Si les gusta la historia y las telenovelas con una producción impecable, El Sultán es una joya que no se pueden perder. Es como ver una superproducción de Hollywood, pero en formato de telenovela. El Sultán es una telenovela histórica que te transporta al fascinante mundo del Imperio Otomano. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una figura clave en la corte otomana. La trama de El Sultán está llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas épicas. La serie muestra la vida cotidiana en el harén, las luchas por el poder entre los diferentes miembros de la corte y las guerras que Suleimán libró para expandir su imperio. La producción de El Sultán es impecable. Los vestuarios son elaborados y lujosos, los escenarios son majestuosos y la banda sonora es épica. La serie cuenta con un gran elenco de actores que realizan un trabajo excelente. Ali Tergenk, quien interpreta a Suleimán, y Mary Muzerli, quien interpreta a Hürrem, realizan interpretaciones memorables. El Sultán es una telenovela que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el final. Es una historia de amor, de poder, de ambición y de traición. Si buscas una telenovela histórica con una producción impecable, personajes complejos y una trama fascinante, El Sultán es la elección perfecta. Ahora, para las amantes del drama familiar y los secretos del pasado, les recomiendo Bir Zamanlar Kukurova, que se conoce como Tierra Amarga. Esta telenovela está ambientada en la década de 1970 en Kukurova, una región agrícola en Turquía, y cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Al llegar a Kukurova, se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a trabajar en una granja propiedad de una familia poderosa. Tierra Amarga es una telenovela con una trama compleja, personajes bien desarrollados y un ritmo que te atrapa desde el principio. Es una historia de amor, de sacrificio, de lucha por la supervivencia y de secretos que amenazan con destruir todo. Les advierto, esta telenovela es adictiva. Tierra Amarga te sumerge en la dura realidad de la Turquía rural de los años 70. La historia de Zuleya y Yilmaz, obligados a huir y ocultar su amor, es el motor de una trama llena de secretos, intrigas y pasiones desbordadas. La ambientación es impecable, recreando la atmósfera de la época y la belleza agreste de la región de Kukurova. Los personajes están muy bien construidos, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen creíbles y complejos. La lucha de Zuleya por proteger a su hijo y mantener viva la esperanza, la ambición desmedida de Demir, el dueño de la granja, y la lealtad inquebrantable de Yilmaz son algunos de los elementos que hacen de esta telenovela una experiencia adictiva. Tierra Amarga es una telenovela que te emocionará, te hará reflexionar sobre la condición humana y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si buscas una historia intensa, con personajes memorables y un trasfondo social relevante, esta es tu telenovela. Volviendo al romance contemporáneo, no puedo dejar de mencionar Senkalkapm, conocida como Love is in the Air. Esta telenovela cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y frío arquitecto. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca para estudiar en el extranjero y Serkan le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses.
A pesar de sus diferencias y de las situaciones cómicas en las que se ven envueltos, Eda y Serkan empiezan a enamorarse. Love is in the Air es una telenovela divertida, romántica y con unos protagonistas que tienen una química increíble. Es perfecta para verla con amigas, para reírse a carcajadas y para suspirar con cada escena romántica. Love is in the Air es el epítome de la comedia romántica turca. La historia de Eda y Serkan, obligados a fingir un compromiso que se convierte en algo real, es una fórmula probada que funciona a la perfección gracias a la química arrolladora entre los protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda y Serkan respectivamente, lograron traspasar la pantalla con su conexión, convirtiendo a Love is in the Air en un fenómeno global. La telenovela destaca por su humor fresco y sus situaciones cómicas, pero también por la evolución de la relación entre Eda y Serkan. A medida que aprenden a conocerse y a superar sus diferencias, el amor va floreciendo de forma natural y creíble. La ambientación en Estambul, con sus paisajes urbanos y sus lujosas mansiones, añade un toque de glamour a la historia. Love is in the Air es una telenovela perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida. Si buscas una comedia romántica que te haga reír, suspirar y creer en el destino, esta es tu telenovela. Para cerrar esta lista con broche de oro, les recomiendo Aşk Memnu, que se conoce como Amor Prohibido. Esta telenovela es una adaptación de una novela turca clásica y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo, para escapar de su madre y de la pobreza. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y entre ellos surge una pasión prohibida que amenaza con destruir a toda la familia. Amor Prohibido es una telenovela con una trama intensa, personajes complejos y un final impactante. Es una historia de amor, de traición, de ambición y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Les garantizo que esta telenovela las va a dejar pensando durante días. Amor Prohibido es un clásico atemporal que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. La historia de Biter, atrapada en un matrimonio sin amor y consumida por una pasión prohibida, es un drama intenso y complejo que explora temas como la ambición, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La telenovela destaca por la calidad de su guión, las actuaciones memorables y la ambientación lujosa. Los personajes están muy bien desarrollados, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen creíbles y complejos. La relación entre Biter y Belul es tóxica y destructiva, pero también irresistible y apasionada. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes de la historia de las telenovelas, dejando una huella imborrable en el espectador. Amor Prohibido es una telenovela que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. Si buscas un drama intenso con personajes memorables y una trama que te dejará pensando durante días, esta es tu telenovela. Y con Amor Prohibido llegamos al final de mi lista de telenovelas turcas imperdibles. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas joyas turcas. Les aseguro que no se van a arrepentir. Son historias que te atrapan, que te hacen reír, llorar y reflexionar. Son telenovelas que te transportan a un mundo diferente y que te dejan con ganas de más. Recapitulando brevemente, hoy les he presentado una selección de telenovelas turcas que considero imperdibles: Amor Eterno para el drama y el romance trágico, Pájaro Madrugador para algo ligero y divertido, Amor en Blanco y Negro para el romance con acción y suspense, Intriga para los amantes de las historias de policías y mafiosos, El Sultán para los que disfrutan de las telenovelas históricas, Tierra Amarga para el drama familiar y los secretos del pasado, Love is in the Air para el romance contemporáneo y las risas, y finalmente Amor Prohibido para el drama intenso y los finales impactantes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas telenovelas? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué otra telenovela turca me recomendarían ver? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.